Ayer fue el debate de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y estamos en comunicación en este momento con Juan Abal Medina, que es candidato de Seamos Libres, ex jefe de gabinete, por supuesto. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Uy, volvió el momento de la pandemia del que estás muteado. O no te escuchamos. A ver. Puede que esté muteado. Exactamente, volvió la pandemia. Volvió la pandemia. Volvieron los viejos tiempos de la pandemia, por favor. Tengo como ese flashback, viste, cada vez que tenemos ese primer momento. Bueno, gracias por tomarte un rato para charlar con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, más que nada queríamos saber un poco de las propuestas más profundas que tenés para la Ciudad de Buenos Aires, pero empecemos por el debate de ayer, que lo tenemos muy fresco. ¿Qué viste ayer en el debate? ¿Ustedes tuvieron la suerte de verlo? Tuvimos la suerte de verlo. Yo por momentos me desconcentré y me iba, pero sí. Sí, lo vimos. No, para mí, te digo la verdad, me defraudó profundamente, la verdad, en un debate para discutir proyectos para la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Yo sabía que por la política argentina iba a haber mucha chicana, mucho discurso armado, todo, pero la verdad, prácticamente propuestas de la ciudad no hubo ninguna. Muy poco. Las que había eran más para jefe de gobierno, que no se está votando, algunas para presidente, y qué sé yo creo que fui casi el único que fui con un conjunto de propuestas concretas, que a nadie le importó discutírmelas, que a nadie le importó escuchármelas. Y de lo demás, el único que escuché propuestas concretas, a una propuesta sola, que fue Marra, dijo una barbaridad, pero bueno, una propuesta para la ciudad, yo salí a contestarle en mi pregunta, pero después al resto de los candidatos eran chicanas, lugares comunes, es como que querían engañar a la gente, ¿no? Como que hablaban de temas que no tienen nada que ver con lo que se estaba discutiendo. Te doy un ejemplo muy, muy clarito. A ver. Esta elección votamos 30 legisladores. O sea, votamos listas de legisladores, no votamos carita, no que esa carita que vamos a ver en la computadora, sino son listas de legisladores. Yo presenté a los candidatos que me acompañan, porque la gente que me vote también va a votar a los candidatos que me acompañan. Nadie más lo hizo. O sea, todos los demás hablaban como si fuera una elección a presidente, qué sé yo. Sí. La verdad que me defraudó mucho. Estaba muy confuso. Mucho el debate. Sí, yo creo que la metodología tendría que haber obligado a hablar de temas, tendría que habernos obligado a proponer cuestiones concretas, porque si no es muy verso todo, ¿no? Si yo digo ahí, vótenme para que estemos todos felices, o vótenme para que no haya más inflación en la Argentina, el debate de legisladores, no haya más crueldad, dijo un candidato. Si me votan el 18 de mayo no va a haber más crueldad. Ojalá fuera todo tan sencillo. Sí. Qué decepción, ¿no? Al día siguiente, ¿no? Lo votás al tipo, te levantás y decís, uy, bueno, ahora un mundo sin crueldad y ¿no? Es como una angustia. Es una nueva barbaridad del tachero o de Milei, ¿no? Sí. No, supongo que algo más chimentero, ¿no? Pero ¿cómo era hubo algunos cruces medio picantes? ¿Cómo fue el trasfondo de eso? O sea, porque de repente estaban todos juntos, ¿viste? ¿Cómo era la relación entre los candidatos? No, a ver, cordial. La verdad que lo que es... A ver, la verdad que cuando vi lo que pasó con Santiago Caputo, me parece que ahí él se lo comió su personaje en Twitter, ¿no? Porque mucha gente en Twitter es muy mal, lo agrede, no sé qué, no sé cuánto, pero en el mundo real cuida un poco, digamos, se comporta como una persona normal. Cuando vi lo que le hizo ese pobre fotógrafo, que encima yo lo conozco, he estado charlando antes con él. Antonio Becerra. Sí. Antonio Becerra, un fotógrafo que está en todos lados, labura. Sí. No es de los más, algunos fotógrafos más amigos míos, más revoltosos, más que... Este para nada, es uno tranquilo. Francamente, no, fue intolerable. Después, en otras cosas adentro había un clima un poco tenso, sobre todo cuando había cruces más fuertes, más profundos, pero que te diría que bien, eso no fue el problema. El problema, te reitero, yo me sentí como que estaba hablando, ¿viste cuando vos vas a algo y todos hablan de una cosa y vos hablas de otra? Sí, ¿no? Me pasó hace poco. Me invitaron a un lugar que sí, fue todo muy raro. Me imagino la situación. Me gustaría preguntarte un poco más por cuál es tu lugar dentro de esta elección. Hay algo que pasa que es, hay 3 listas que, digamos, vos me dirás, ¿no? Pero que se autoperciben como peronistas o que apelan al votante peronista. Y supongo que la primera pregunta es, primero, ¿por qué hay 3 listas para vos? Y después, ¿qué particularidad presenta tu lista y tu proyecto? Sí, era muy sencillo, porque la lista oficial del PJ, de mi partido, se negó que hubiera una PASO, se negó que hubiera una interna para discutir esto. Finalmente pedimos un espacio para poder discutir la campaña,
nosotros no estamos de acuerdo con una campaña genérica, medio no propositiva, que hablaba una especie de, perdón, ¿no? Pero una especie de larretismo progre, así muy genérico. Queríamos discutir cosas serias, lo que está pasando en el país y en la ciudad. Y ellos optaron por otro camino. Básicamente, si viste el debate ayer, el candidato de mi partido, Leandro Santoro, no dijo nada sobre el peronismo, no dijo nada sobre los derechos humanos, no dijo nada sobre los barrios populares, no dijo nada sobre los trabajadores. O sea, una cosa muy, muy como medio nada, que creo que en mucho sentido no tienen una elección legislativa. Porque acá finalmente nos tienen que saber, cuando nos votan, qué propuestas vamos a defender, qué proyectos vamos a defender. Por eso, te reitero, yo ayer fui muy claro. Nosotros tenemos una propuesta como peronistas, que no es ni mejor ni peor que la otra, pero hacemos explícita por lo menos, para que sepan para qué nos votan. Queremos una ciudad justa, segura y productiva. Y en cada una de estas cuestiones tenemos proyectos concretos para hacerlo, ¿no? Sí. Un ejemplo, justa y segura, nuestra primera ley, la ley de integración integral de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Los 57 barrios populares que hay en la ciudad de Buenos Aires, absolutamente abandonados, no tienen obviamente red cloacal, absolutamente nada, abandonados a la mano de Dios y el capitalismo. Ahí no hay nada, que también conocía nuestro Papa Francisco, ¿no? Que los recorría sin ninguna cámara, etcétera, etcétera. Estos 57 barrios están abandonados absolutamente por la ciudad de Buenos Aires. Hay entre 300 y 400 mil personas, porteños, que viven ahí, concretamente. Bueno, hacer eso, urbanizar esos barrios, no es solo un tema de justicia social con los que ahí viven, que es muy importante, sino también seguridad para todos y todas, porque si son pasillitos y hacemos calles, puede entrar la policía, y por lo tanto no son zonas regaladas al narcotráfico. Tanto que algunos hablan de seguridad, de subir las penas, que después meten más gente en las cárceles que se les escapa todos los días. ¿Por qué no empezamos por urbanizar los barrios para que pueda entrar la policía ahí? Yo recorro cada uno de esos 57 barrios y en todos, en este momento tan difícil de la economía, ¿sabés cuál es la principal preocupación de todos? ¿Cuál es? ¿Inseguridad? Sí, la inseguridad. En los barrios populares, los más humildes de la Argentina, te mata. En la última vez en Ciudad Oculta me agarró una mujer joven, tendrá 40 años, que trabaja en una empresa en el fondo de La Matanza, se tiene que levantar a las 4 de la mañana, tiene un hijo que tiene que ir a la escuela después, y su preocupación no era las 3 horas de viaje, el sueldo que no le alcanzaba, sino que el chico no le roben todos los días cuando va a la escuela y ahí mismo. Nunca pasó un policía, estuve 4 horas en ese barrio, no hubo un solo policía, en la ciudad que tiene más policía de Argentina. Trabajemos en eso porque no es solo de vuelta. Yo sé que muchos porteños no quieren mirar ahí, que cuando hablan de los barrios hablan de otros barrios, cuando piensan en la ciudad piensan en otra cosa. Pero digo, si dejamos que eso ocurra ahí, y que ahí cada vez haya más narcomenudeo, más narco no menudeo, etcétera, la seguridad de todos va a complicarse. La seguridad en la ciudad de Buenos Aires aumentó los robos un 50%. En todos los barrios, los más pobres y los más acomodados. Dediquémonos a lo que hace falta, hagamos este tipo de cosas. Esa es una propuesta concreta, una ley integral. Ahora hay cuestiones genéricas y algunas leyes puntuales de cada barrio. Proponemos una ley integral que fije pisos mínimos y que cada uno trabaje con su propia idiosincrasia. Pero ahora, la verdad, algo se avanzó en el gobierno anterior, que había un grupo que trabajaba con la reta, que trabajó bien, hay que decirlo, la Popular, Juan Maíquez, que urbanizaron razonablemente bien la Rodrigo Bueno. Ubican la que está cerca de la Ciudad Deportiva de Boca. Y la verdad que está más o menos bien. El playón de Chacarita se hizo por la mitad. De un lado está urbanizada, del otro lado no. De un lado la gente vive en condiciones humanas y del otro lado nada, absolutamente nada. Retiro lo que se hizo bastante mal, bastante pobre, bastante feo, y en el resto de los 50 y tantos barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, nada, absolutamente nada. Eso es una propuesta concreta. Ahora, Juan, viste que ahora que hablamos de esto puntual, que me parece que es muy representativo y es una discusión que puede entender y que puede seguir cualquier persona que incluso no vive en la Ciudad de Buenos Aires, es que aparece de repente una mirada opuesta que de repente yo creo que esos candidatos deben percibir que moviliza votos, que es esta mirada de, Ramiro Marra, de Adorni, pero no solamente ellos, de claro, de saquémoslos de estos lugares, relocalicémoslos, toda esta discusión sobre las fisuras, que, no sé, ¿cómo lo ves en los votantes? Pues yo le digo a Marra que no mienta, que no le mienta a la gente. A ver, ¿en qué sentido? El barrio
El barrio Padre Mujica, la Villa de Retiro popularmente conocida, no la pudo sacar la dictadura militar. ¿Alguien va a creer que Marra gritando en los medios va a sacar a esa gente? Digo, seamos sinceros, seamos locos, no le mintamos a la gente. Aparte, si urbanizamos esos barrios, cada uno va a tener su escritura, y de repente si alguien se quiere ir porque le conviene más y lo vende y viene otro y lo hace ahí, va a tener todo el mismo derecho que tenemos los argentinos, que por suerte, en mi caso, porque vivo en la casa que me dieron mis viejos, podemos tener una vivienda. ¿Por qué no va a poder tener una vivienda igual que todos? Esa fantasía que lo va a echar como si viviésemos en, no sé, en la Rusia del año 20, no va a dar, no ocurre. Están mintiéndole a la gente. Está mintiendo. Ponele que esté mintiendo, pero lo que pasa es que después hay votantes que dicen, perfecto, estoy de acuerdo con esto, vamos contra las fisuras, ¿no? Que es algo real. Claro, pero ¿qué vamos contra las fisuras? Bueno, yo lo escuché a Marra. ¿Qué vamos contra las fisuras? ¿Qué van a hacer? No lo sé. A mí más pero a mí más que la propuesta me preocupa que haya gente que quiera ir como en ese sentido, ¿no? Que es un corrimiento de la discusión. Totalmente. Yo por eso mi pregunta ayer a Marra, más allá de cuestionar lo que decía y recordarle que mucha de esa gente que está viviendo en la calle por culpa de las políticas que él defiende y por abandono del gobierno. Los 40 albergues que tiene la ciudad de Buenos Aires, te cuento, porque yo conozco algunos de ellos, hay permanentemente violaciones, permanentemente cuchillados. Es mucho más seguro para esas personas vivir en la calle que vivir en los albergues. Entonces, no nos pintamos más. ¿No vas a agarrar con la policía para meter un albergue que es más inseguro que ahí? Sí. Digo, por eso mi pregunta a Marra, coincidiendo con lo que vos decís, fue, Marra, vos tenés corazón, que es realmente lo que siento cuando lo escucho. Me acuerdo esa pregunta. Bueno, ahora hay algo, es interesante ese debate porque, claro, uno dice... a ver, las personas en situación de calle o la pobreza en general es un resultado de varios gobiernos fallidos a nivel nacional. Vos sos una figura que estuvo hace tiempo como jefe de gabinete y supongo que una pregunta que 20 años aproximadamente. 20 años. Pero bueno, fue como un ciclo... Sí, fue un ciclo político que duró un tiempo y tuvo cosas positivas, cosas negativas, de lo que ya sabemos. Hay algo que está medio en juego con vos, que es la identidad kirchnerista, ¿viste? Te dicen kirchnerista. ¿Vos o sea, qué pensás de eso? ¿Vos te considerás kirchnerista? ¿Vos te autopercibís kirchnerista todavía? Yo siempre me consideré peronista. Mi jefe y amigo Néstor Kirchner siempre decía lo mismo, ¿no? Nos quieren llamar peronistas para achicarnos, somos peronistas. Yo soy peronista. El peronismo tuvo un gran momento, el último gran momento que tuvo el peronismo, que fue el que protagonizaron Néstor y Cristina. Lo que nosotros queremos es construir ese nuevo gran momento del peronismo, que tiene que responder a las demandas del presente. Los compañeros que se aferran a lo que hicimos hace 10 años, creyendo que pueden dar las mismas respuestas, se equivocan. Por ejemplo, en el día de ayer, volviendo al tema de las propuestas, los trabajadores de plataformas, los trabajadores de Uber, de Rappi, que hace 15 años no existían y ahora son muchísimos, cuando se enferman no pueden dejar de trabajar, pierden el día. ¿Por qué no empezamos a trabajar en darle derechos a estos trabajadores? Todos dicen que es imposible, que no se puede, que es totalmente imposible. Yo hago una pregunta. Esas empresas de plataformas pagan sus impuestos en la ciudad de Buenos Aires, a la JIP. Entonces, desde lo impositivo, la ciudad de Buenos Aires no puede empezar a exigirle determinada cosa, como hace California, como está empezando a hacer algunas ciudades, algunos países en Europa. Claro que podemos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Querés que Rappi funcione bien en la ciudad? Perfecto. Te pedí que tus trabajadores al menos tengan esto. Empecemos a discutir los temas que le importan a la gente y no que lo que le importan a las chicanas entre los políticos. Esos son temas reales. Eso para mí es el peronismo que tiene que venir. Un peronismo que, como en el 45 le dio derechos a los trabajadores formales, ahora preocupémonos por dar derechos a los trabajadores informales. Eso es peronismo, no repetir las consignas del pasado, lo bien que hicimos las cosas con Néstor y Cristina. Porque ya lo sabemos y la gente ya nos votó por eso. Eso es lo que yo digo, ¿no? Nos votaron por eso. Para bien o para mal, ya nos votaron. Sí. Pedirle de vuelta que nos voten por eso es no entenderlo, ¿no? Los votaron por eso y después los dejaron de votar por eso, si querés, ¿no? Como que hubo mucho en el medio. No empezamos a... No, pero nos quedamos con lo que habíamos hecho. No seguimos generando nuevos niveles de igualdad, no seguimos generando nuevos niveles, digamos, nos fuimos quedando. Esa fue la realidad. Y por eso perdimos el 2015 y venimos perdiendo. De las últimas 6 elecciones perdimos 5. Y la única que ganamos puso a Alberto Fernández de presidente. Que fue un desastre. Y te hago una pregunta. Te hago esta pregunta. Supongamos que Leandro Santoro o la lista de Leandro Santoro sale primero en las elecciones. ¿Vos al día siguiente te pondrías contento o no?
Sí, pero mínimamente, porque quedar primero o segundo en una elección legislativa de medio término no cambia absolutamente nada. Es un legislador más, un legislador menos. Acá nos quieren convencer de que el que queda primero o no sé qué cosa. Digo, te doy un ejemplo muy concreto. La última elección de medio término nacional en provincia y ciudad arrasaron los candidatos Horacio Rodríguez Larreta. 2 años después, perdió la PASO contra Patricia puntos. Sí, sí. Ganar o no una elección intermedia no cambia nada, y menos una local, y menos para el legislador local. Pero Lo no que está en juego acá, pero Juan, lo que está en juego acá, sos candidato en esta legisladores- elección. Claro, lo que está en juego acá, cuántos legisladores y legisladoras van a ir a esa Cámara para discutir Bien. estos proyectos concretos. Bien, Van a construir bien. mayorías para, por ejemplo, nos interesa, decimos una ciudad productiva. ¿Sabés cuántas pymes hay en la ciudad de Buenos Aires? No lo sé. Más de 100.000. Mira vos. Más de... Yo estoy recorriendo un montón y me sorprende enormemente cuando les pregunto, ¿qué contactos tienen con el gobierno de la ciudad? ¿Sabés qué me dicen? ¿Qué te dicen? Nada. Sí. Un inspector que de vez en cuando viene Sí. a ver no sé qué cosa y pide no sé qué otra. No Y voy a hablar bueno. mucho más porque creo que se entiende. Sí, Nadie sí, se está. fija cuántos empleados tienen, cuántas cosas. Nada. 100.000 Claro. empresas que generan trabajo. No hay una ley de pymes. A nadie se le ocurrió, a todos los cráneos, se le ocurrió hacer una ley de pymes en la ciudad. Córdoba tiene la suya, obviamente Santa Fe, obviamente la provincia. ¿Qué es una ley de pymes? Una ley que, por ejemplo, dé incentivos crediticios e impositivos para generar más trabajo. Claro. Vos charlabas algo de un candidato que proponía trabajo en genérico. ¿Cómo se genera más trabajo? Bueno, si realmente es una ley de pyme, que los que empleen nuevos empleados y los capaciten, estén todo en blanco, le permitan determinadas cuestiones. Una agencia de producción e innovación. Argentina, Buenos Aires, junto con todas esas pymes, tiene el principal sistema científico y tecnológico que hay en la Argentina y casi te diría en América Latina. Yo recorro los laboratorios del CONICET. La semana pasada estuve en el laboratorio donde investigó Leluar, premio Nobel, Mirá. premio Nobel de ciencia que tiene la Argentina, y Hussein. En ese laboratorio, obviamente, nunca la ciudad le dio nada, nunca lo miró, nunca pasó a saludar, nunca tocó el timbre para ver qué pasaba. ¿Por qué no vinculamos todo ese poderoso, todos esos científicos que quieren trabajar y trabajan muy bien con las pymes y trabajamos para más diseño, más innovación, más trabajo? No es tan difícil. Digo, no soy un genio que se me ocurren estas ideas, es que quiero proponerlas y discutirlas. No entiendo por qué el resto se dedica a otras cosas, que está bien, saldrán mejor en las redes, quedarán tal destrozó a Pirulo, Pirulo destrozó a Mengano, pero digo, así no nos va a ir bien, ¿eh? Perdón, pero así no nos va a ir bien. Juan, supongo que la última que se me ocurre escuchándote hablar es, te veo muy involucrado con la elección, que es una elección a legislador porteño, y yo que te conozco de tu carrera política y te fui siguiendo, pienso, bueno, hay como una especie de, te lo quiero decir de manera respetuosa, pero digo, los dos vamos a entenderlo. Vos fuiste jefe de gabinete nacional. Embajador, senador. Dos cargos, por eso. Muy... Por eso, digo, ¿qué encontrás en esta elección o en este momento de tu carrera política en donde de repente estás, se dice, bajando, ¿no? Tradicionalmente a un territorio más chico, a un pago chico? ¿Qué se te juega ahí a vos? ¿Sabes lo que pasa? Que yo, antes que nada, fui toda mi vida un militante. Milito mucho antes de tener cargos y milito después de haber dejado de tenerlos. Yo dejé la Cámara de Senadores en el 2017, seguí siendo un militante. Para mí lo importante es eso, ser un militante. ¿Qué rol te toca? Depende de cada momento y tenés que intentar hacerlo lo mejor posible. Un ejemplito muy claro. Mi viejo está en la historia argentina. Para los que no lo saben, es la famosa fotito cuando vuelve Perón, que está Rucci con un paraguas, está mi viejo así, en la cara al lado. Mi viejo está abrís un libro de historia argentina y aparece esa foto. Mi viejo está en la historia argentina porque trabajó para que volviera Perón. Mi viejo nunca ocupó un cargo público en la Argentina. Nunca cobró un peso de la política argentina. Ahora parece loco, ¿no? Porque si no cobras plata, no tenés un contrato, no sos diputado, no venís de la Cámara. La mayoría de los que estaban ayer discutiéndolo, todos son diputados, que quieren ser legisladores, diputados. ¿No? Mi viejo está en la historia porque militó, porque creyó lo que pensaba, porque peleó por eso, no porque cobra algo por la política. Tenemos que terminar con esta idea que nuestra lista, que puede tener, se la puede criticar de muchos lugares, es una lista de todas personas que ninguna cobra un peso de la política. Cada uno vive de su profesión y cada uno representa eso que está haciendo. Carolina Papaleo, una actriz conocida, referente a la cultura porteña, que ahora está haciendo actividades dedicándose a producciones teatrales.
En tercer lugar, está Pablo Berkovich, que labura como consultor económico, que conoce cada una de esas pymes que hablábamos antes, Sí. hasta los nombres de cada uno de los trabajadores o cuánto les sale cada insumo que están haciendo. Sol, una compañera que milita fuertemente en el playón de Chacarita, armó una red, 22 años, armó una red de economía una red de internet comunitaria para que los pibes del barrio no tengan que estar dedicándose a cosas non santas para poder acceder a determinadas cuestiones. Y tiene una olla popular ahí. Un pibe de Mataderos, divino, Pato, que armó una cooperativa que hace juguetes, se dedican a hacer juguetes nacionales y los venden y la laburan. Después está Cami, que es la presidenta del Centro de Estudiantes de Sociales, tanto que hablamos de la lucha de los estudiantes, hay una presidenta de un centro de estudiantes con nombre y apellido. Y séptimo está Daniel de Florian, el principal físico argentino, premio Conex de platino, y que quiere trabajar que me lleva justo a todos estos lugares que te decía del CONICET, porque quiere defender la ciencia, este ataque brutal que está haciendo el gobierno, y de qué manera, pensando que la ciudad, en vez de mirar por otro lado, también se tiene que dedicar a cuidar la ciencia y la tecnología. El otro día que fui al laboratorio que te contaba, el de Huse y Leluar, sí, por el barrio del Belgrano, hay un maravilloso edificio al lado que nunca se terminó. Se estaba por terminar, vino Milei, ahí van a hacer laboratorios que para que la gente entienda a qué se dedican esas personas, a trabajar para curar el cáncer, a buscar la solución del mal de Chagas. No son temas menores, ¿no? Claro, no es claro, que están claro. discutiendo Se frizó. Sí, lo hemos perdido. ¿Lo perdimos totalmente? Parece Bueno. que sí. Bueno, Estaba... Bueno. Estaba muy metido en la charla. estaba muy bueno. Bueno,